Aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Cuando una persona se imagina quizás el camino de Dios, uno puede hacer referencia a lo que es un médico. Y hemos entendido, y muchas veces uno ha escuchado, Jesús es el médico de nuestras almas. Uno suele ir al médico a veces cuando ya no da más, cuando no puede soportar el dolor, pero irá hasta que eso pueda sanarse, hasta que le recomienden un medicamento, un tratamiento, pero luego dejará de ir. De manera que esto no es algo que uno pueda tomar para un momento, aunque hay personas que sí lo ven así. Voy a acercarme a la iglesia porque tengo un problema, tengo problemas matrimoniales. Entonces me acerco a la iglesia y cuando todo mejore, significa que el tratamiento fue efectivo, que ya está, ya no necesito continuar acercándome porque ya el problema está resuelto. Si se acercan por alguna enfermedad, entonces en el momento que la enfermedad desaparece, dice, ya está, me acerqué porque tenía una necesidad y la necesidad ya está suplida. Me acerqué porque tenía problemas económicos y ya tengo un trabajo. Entonces cuando las personas se acercan a Dios de esa manera, cuando reciben lo que esperaban, es como que ya está, ya se venció el plazo, ya se hizo el tratamiento, recibí lo que necesitaba y ya no es necesario que esté en la iglesia. Pero ¿cómo tomar el camino de Dios? Es un camino para un momento, nos acercamos a Dios cuando estamos mal y en el momento que todas las cosas nos salgan bien, bueno, eso será el momento de irnos, porque ¿qué sentido tiene de quedarse cuando todo está bien? Uno busca el médico cuando está mal. Uno puede decir, hay una medicina preventiva, uno se hace estudios, chequeos, a pesar de que no tenga ningún síntoma ni nada malo, solamente para prevenir. Pero muchas veces el hombre no entiende la forma o cómo el camino de Dios afectará su vida, pero para siempre. ¿Cómo ver este camino o tomar este camino de Dios como un camino para toda la vida? Hace unos días le preguntaba a Dios acerca de qué será cuando ya esté avanzado en años. Uno perderá las fuerzas, perderá quizás el entusiasmo, quizás las ganas de continuar puedan estar en el corazón, pero quizás falten las fuerzas, quizás ya no sea lo mismo. ¿Y qué pasará en ese momento? ¿Qué pasará cuando ya uno no tenga esa dinámica de andar de un lugar a otro, de poder predicar todos los días, cuando ya no te dé la voz, cuando ya no puedas hacer lo mismo? Hay personas que a veces me dicen, mi mente, mi corazón me dice que puedo, y yo siento que puedo, porque pareciera que por dentro me siento como un joven, cuando tenía todas las fuerzas. Yo quiero hacerlo, pero el cuerpo ya no me acompaña. Yo tengo la intención, y si tuviese la fuerza de otros jóvenes lo haría, pero ya no soy ese mismo joven. Y por más que uno quiera hacerlo, aún en la vida, hay personas que tienen toda la fuerza en cuanto a su mente, toda la entereza, todas las ganas de continuar, de seguir toda la vida. Pero lo cierto es que ya han entrado en una etapa de su vida donde ya no es lo mismo, las fuerzas van menguando. Y esta es la oración de un anciano, la oración de alguien que atravesó la vida, atravesó el camino de Dios, pero aún se encuentra en medio de esa situación, en medio de ese momento. Cuando las personas se bautizan, nosotros solemos preguntarle, ¿hasta cuándo vas a seguir a Cristo? Y muchos dicen para toda la vida. Pero entender ese para toda la vida como tener una continuidad en el camino de Dios. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona congregándose solamente, sin comprometerse,
sin crecer, sin avanzar? ¿Cuánto tiempo puede permanecer? Se volverá una rutina. Se volverá como en cualquier otra cosa en la vida, algo que lo hace metódicamente, pero que ya no siente lo mismo. ¿Por qué es tan importante que alguien pueda avanzar en el camino de Dios? Solemos decir que el agua estancada se pudre. Cuando algo se queda en un lugar, se echa a perder. Entonces, esto nos hace entender que debemos buscar continuamente crecer, avanzar, aprender. Y la importancia de que un joven hoy pueda tener esta mirada, de que el Señor pueda guiar su vida, que el Señor pueda guiar su corazón. Aquellos hermanos que ya están entrados en años y tienen la bendición de poder decir: tengo 50 años, 60 años, 70 años y he caminado toda mi vida en la fe. He tenido altibajos, he atravesado luchas, dificultades, pero permanezco en Dios, permanezco en la fe, siempre buscando, siempre acercándome, siempre congregando, siempre escuchando la palabra, buscando hacer la voluntad de Dios. Quien pudiera a la hora de mirar su vida pensarse así, dentro de muchos años, sirviendo al Señor con la misma fortaleza, sirviendo al Señor con fidelidad, con una madurez quizás diferente, con un conocimiento más amplio de la palabra de Dios, pero en el mismo camino, buscando hacer lo mismo, hacer la voluntad de Dios, acercarse al Señor en cada momento, pero tener esa seguridad de que Dios seguirá siendo el mismo a pesar de que tú ya no lo eres, a pesar de que el tiempo pasará. Cuando tú te imaginas la vida aquí en la congregación, ¿qué piensas? ¿Vendré solamente por un tiempo nada más hasta que las cosas se arreglen en mi familia? ¿Vendré hasta que estos problemas que tengo, porque a veces siento temores, o tengo miedo a la muerte, o tengo miedo a que algo pueda pasarme, y cuando esto pase, entonces ya quizás no sea necesario que venga? Ya componer quizás algunas alabanzas en mi casa, algunas adoraciones, darle gracias a Dios en la comida, ya sea suficiente. Ya con eso baste para poder estar bendecido. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos hace entender que no es así. No podemos permanecer en esa quietud. Tú no puedes guardar aquello que Dios te ha dado tan valioso y esconderlo. Dios te ha dado dones, talentos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la parábola de los talentos. Aquellos que recibieron 10 talentos, 5 talentos, y aquel que recibió 1. Aquellos que recibieron muchos pudieron multiplicarlo. El que recibió 5 lo multiplicó, el que recibió 2 lo multiplicó, pero aquel que recibió un talento decidió esconderlo porque dijo: tuve miedo porque tú eres un Dios poderoso, que tienes el poder para cosechar donde no sembraste. Entonces tuve miedo y lo escondí, lo oculté. Pero el Señor le dijo: quítenle a ese y désenlo al que más tiene, porque el que más tenga aún se le dará más. Pero sin embargo, aquel que obró de esa manera, el Señor lo llamó un hombre malo, porque sabiendo que Dios es así, decidió no hacer nada. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, Dios te ha bendecido. Algunos dirán: yo no sé cuál es el talento, yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado. Dios ha puesto cualidades en ti para que tú puedas usarlas para el camino de Dios, para que puedas ser un canal de bendición. Pero sin embargo tú escondes ese talento y dices: no, lo voy a guardar así. Pero el Señor dice: no, sabiendo que el Señor es poderoso para hacer esa obra, no vas a animarte a ir por más, a tratar de multiplicarlo, a tratar de crecer, a tratar de buscar esa bendición de Dios en tu vida. A la hora de ver nuestra vida de fe, quizás muchos no se imaginen de aquí a algún tiempo, quizás mucho la rutina,
el estar y permanecer siempre en el mismo lugar los agobie, los canse. Quizás en un momento las pruebas sean difíciles y al no tener las raíces suficientes no puedan sostenerse y terminen bajando los brazos, desanimándose en la fe. La palabra de Dios nos habla acerca de la oración. Aquí en este salmo no dice quién es el autor de este salmo, porque puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera que entrando en un tiempo de vejez comience a mirar la obra de Dios y comience a mirar todo lo que ha tenido que vivir, todo lo que ha tenido que pasar, pero aún confíe en el Señor. Dice la palabra: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no seas yo avergonzado jamás. Señor, yo te he buscado a ti desde un principio. He buscado tu palabra, Señor, y entiendo que eso no permitirá que nunca sea avergonzado. Podré enfrentar tiempos difíciles, momentos quizás de adversidad, pero entiendo, Señor, que tu favor, tu gracia, tu amor está conmigo. A pesar de que puedan pasar los años. Y hace un llamado a Dios: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Habla acerca de un tiempo de fragilidad, un tiempo de debilidad. Cuando una persona crece y se vuelve anciano, si se cae y tiene un golpe, posiblemente pueda fracturarse, puede quebrarse, ya sus huesos no son lo mismo. Ya su vida tiende a ser más frágil. Su mente tiende a ser más frágil. Y en ese momento de la fragilidad del hombre, en ese momento donde tú puedes verlo hoy, las personas de la tercera edad quizás son los que están relegados de la sociedad, aquellos que en algún momento sirvieron y fueron los que construyeron las bases de un país. En algunos casos los que tuvieron que ir a la guerra y demás. Hoy pasan necesidad o son excluidos como algo que no sirve, como algo que se desecha. Pero sin embargo, en el camino de Dios no será así. El Señor tendrá cuidado de ti, aún en el momento de tu fragilidad. Quizás tú dices: yo me siento frágil hoy y no soy un anciano, pero mi vida está así. Siento que cualquier cosa viene a mí y me quiebra. Siento que cualquier problema que viene a mi corazón ya no sé cómo hacer, no sé cómo superarlo. A medida que pasan los años, yo voy observando cómo a la hora de que una persona se acerca a pedir un consejo, siempre tengo ejemplos de personas que han pasado por lo mismo. Cuando alguien se acerca y dice: estoy atravesando este problema, yo puedo mencionarle a alguien que hizo exactamente lo mismo, que pasó por ese problema y cuál fue el desenlace final de la decisión que tomó. La experiencia te va mostrando cómo las personas piensan muchas veces de la misma manera, creen que tienen que tomar la misma actitud, cómo se confunden en los mismos aspectos, cómo creen que la salida se encuentra en un lugar cuando no lo es, y cómo termina engañándolos su corazón para que terminen tomando una decisión que los aleja de Dios, o una decisión que quebrantará sus corazones. Entonces eso te permite darle un consejo con el ejemplo de alguien que ya se ha confundido, ya se ha equivocado en ese camino. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la persona dice: pero yo soy diferente, yo soy yo. Y esa persona quizás no era fiel como yo, no buscaba a Dios como yo, no creía en Dios como yo. Entonces se siente distinto y no cree que el ejemplo o que pueda afectarle la misma situación a su vida. Pero lo cierto es que sí. Aquí en este salmo, el salmista hace referencia a la experiencia, hace referencia a lo que ha vivido, a lo que ha visto, y la importancia y lo bueno de aquel que tiene la experiencia de ver a las personas equivocarse. No es que es grato ver a las personas equivocarse, errar en el camino, pero te enseña, te deja un consejo,
Dice la palabra, pasé por la casa del necio y vi sus murallas derrumbadas. Mire, estaba caído. Y tomé el consejo de lo que pasó. Y tomé el consejo de aquel que tomó una mala decisión para aprender. Pero el joven hoy mira su vida y él dice, yo soy diferente. Tomar el consejo de el error que cometió alguien quizás no aplique para mi vida, porque yo soy otra persona, con otro carácter, con otras cualidades. Los jugadores cambian, las situaciones cambian, los tiempos cambian, las sociedades cambian. Pero sin embargo, Satanás sigue utilizando las mismas artimañas de siglos para engañar, para confundir, para alejarte del camino de Dios, para que no puedas llegar a ese tiempo de vejez, para que no puedas permanecer en Cristo hasta lo último de tu vida. Porque ciertamente es así. Si has tomado la decisión de seguir este camino, no será por una semana o dos, no será por un mes, no será por el tiempo que tardará el Señor en hacer la obra en ti o en tu familia. Es para siempre. Es hasta que el Señor venga o te venga a buscar, hasta que el Señor pida tu vida. Muchos quizás pensaron que se encontraban en el tiempo donde el Señor vendría, y la vida de ellos se acabó antes de que ese tiempo llegue. El Señor vino, pero vino por ellos. Hay veces que pensamos que no es importante el entender ciertas cosas, pero aquel que ha pasado, ha experimentado, puede ver realmente cómo el corazón de los jóvenes sigue cometiendo los mismos errores, cómo las pasiones juveniles siguen desviando su corazón, cómo caen en el mismo engaño, cómo ven oportunidades donde solamente hay errores, cómo ven una salida o una gran oportunidad para cambiar, donde solamente hay un engaño que va a conducirlos a un camino lejos de Dios. Pero el joven no ve eso, el joven ve oportunidades, el joven ve un camino de progreso, el joven ve una salida, una alternativa, un lugar mejor. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 71 del libro de los Salmos. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Libro de los Salmos, capítulo 71. Versículo 17 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. El salmista dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. ¿Quién pudiera decir así? Señor, me enseñaste desde mi juventud. Aprendí de ti, tomé el consejo, tuve en cuenta tu palabra, caminé rectamente. Señor, tú me enseñaste, tú me guiaste, tu palabra me enseñó a vivir conforme, Señor, a lo que tú quieres hacer en mí. No conforme a mi deseo, no conforme a mis planes, no conforme a lo que a mí me parece, sino, Señor, a tu palabra. Porque no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestras vidas. Debemos acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. Cuando el hombre trata de hacer lo opuesto, es cuando comete un error. Tratar de adaptar la palabra a mi vida es querer crearme un Dios a mi manera. Tomo lo que me sirve de la palabra, aunque en definitiva no es así. Pero tomo lo que a mí me parece que es bueno, y lo que no, lo desecho.
lo que me lleva a un compromiso, a una entrega, a un cambio, eso lo dejo de lado. Pero sí me gusta la parte de las bendiciones. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me abra puertas, quiero que Dios me dé un trabajo, quiero tener salud, quiero sentirme seguro. Quiero las bendiciones de Dios en mí, pero sin su guía, sin su consejo. Cuando la palabra de Dios habla en el Salmo 2, dice: rompamos nuestras ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Habla exactamente de que la gente no quiere esa palabra, esa ley que viene para guiar nuestro corazón. Muchas veces cuando un padre reprende a su hijo, es para enseñarle, es para que no se equivoque, para que no cometa errores en la vida. Y lo hace con esa finalidad de poder enseñarle, muchas veces porque ya lo ha vivido, ya lo ha pasado. Y entonces no quiere que su hijo pase por eso. Y si un padre terrenal puede comprender que su hijo cometerá los mismos errores que él si va por ese camino, si un padre terrenal puede comprender la importancia de poder enseñarle a su hijo un camino recto o en aspectos de la vida para que no se equivoque, ¿cuánto más Dios nos enseñará y nos guiará? Pero recuerda aquí que estamos hablando de la oración de un anciano, una persona que ya entrada en años, le dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. El versículo 6 de este salmo dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Dios en cada momento de nuestra vida, Dios a cada paso de nuestra existencia. Cuando llegamos a comprender esto, que Dios no es un momento, que Dios no es para ocasiones, o que Dios no es un parche como los que aplicábamos en nuestra vida cuando no encontrábamos la salida o queríamos escapar de ciertas cosas. Entonces consumías drogas para tratar de escapar, consumías alcohol para tratar de mitigar el dolor, y buscabas parches para tratar de poder sobrellevar tu vida. Bueno, no podemos utilizar a Dios de esa manera, como algo que me servirá para pasar el momento y luego continuar con mi vida. Quizás al principio no lo entiendas. Quizás en un comienzo diga: bueno, aún la gente que te rodea, cuando vea que tú estás mal y le digas que vas a venir a la iglesia, la gente te dirá: no, está bien, está bueno, sí, anda. Pero luego, cuando veas que tú ya vienes a la iglesia constantemente, ya no vienes una sola vez por semana, sino que tratas de venir 2, 3 reuniones, cuando de repente te comprometes y dices: voy a salir a compartir la palabra con otros, ya es como que la gente dice: está bien que vayas a la iglesia, pero ya ser fanático es otra cosa. Está bien que antes estabas mal y bueno, decidiste ir a la iglesia, pero ¿qué necesidad es de estar todo el tiempo en la iglesia? Es que ¿de qué manera vas a poder sostener tu corazón? Una vez por semana. Hay personas que dicen: no, yo me congrego una vez por semana. Y luego, no, y bueno, no puedo escuchar la palabra, leer la Biblia mucho no me gusta leer. Cuando me pongo a leer me duermo, así que no suelo leer mucho tampoco. Tú no comes una vez a la semana y pretendes que te alcance la fuerza para trabajar todos los días. Tú necesitas alimentarte todos los días. Y así también la palabra de Dios. Las personas que no tienen a Dios, no es que no necesiten el alimento. Ellos tienen un espíritu, todos tenemos. Ahora, no todos estamos edificando esa parte de nuestra vida. Hay personas que dicen: no, yo no necesito a Dios. Claro que sí, solo que no lo entiendes. Solo que muchas veces la dureza de nuestro corazón impiden que podamos acercarnos, porque no queremos que nadie establezca la forma o la manera en la que debemos vivir.
Pero mira la diferencia de alguien que ha conocido la vida, de alguien que ha enfrentado sus batallas. Pero sin embargo, dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Desde su juventud el Señor obró en su vida, obró en su corazón. Y aún él continuaba haciendo la voluntad de Dios. Continuaba predicando el mensaje, llevando la palabra, haciendo la obra de Dios. Señor, desde mi juventud me has enseñado y hasta aquí, hasta ahora, hasta hoy, dice otra versión de las Escrituras, sigo llevando el mensaje, sigo haciendo tu voluntad. Si tú miras tu vida hoy, quizás con 30 años, 20 años, dices, yo tengo esa edad y no me siento, quizás que estoy haciendo todo lo que podría hacer. Sin embargo, un anciano clama a Dios, reconoce su fortaleza, reconoce su dependencia, reconoce que el Señor es el que está al cuidado de su vida. Y clama al Señor por protección. Le dice, Señor, en lo más débil de mí no me desampares, no me dejes solo. En los momentos de dificultad, Señor, recuerda que desde mi juventud te he servido. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Esto sí es admirable. Y ese es el combustible de alguien que ha entendido. Cuando tú tienes una vida con propósito, cuando tú tienes una vida que ha sido marcada por Dios, pero entiendes que hay algo que tú tienes que hacer. Hay una misión por cumplir. Hace un tiempo atrás, un hermano se encontraba atravesando un momento de enfermedad y ya estaba en la etapa terminal. Y cuando comenzó a congregarse, él ya estaba enfermo. Pero en un momento fuimos a visitarlo con uno de los hermanos. Y cuando hablé con él me decía, pastor, cuando yo me levante de aquí voy a predicar la palabra y voy a llevar el mensaje y voy a hablar a la gente acerca de Dios. Yo le digo, mira, no sabemos si eso será así, pero no pierdas tiempo. No sabemos si mañana te levantarás. No sabemos si mañana el Señor vendrá a buscarte, pero hazlo ahora. Desde esta condición aquí, de la cama de este hospital, predica la palabra. Anuncia el Evangelio con lo que tienes, con lo que puedes. No esperes algo. Siempre nos llenamos de promesas y de cosas que haremos cuando esté mejor. Siempre solemos decir así, esperando que algo se cumpla en nuestra vida. Cuando tenga esto, entonces sí, ahí voy a servir a Dios con todo. Cuando tenga un trabajo donde me paguen mejor, ahí voy a dar grandes ofrendas, o voy a hacer esto, o voy a comprar cosas para los niños. Siempre hay una promesa de algo que primero tiene que ocurrir. Y cuando ocurra primero eso en mi vida, entonces ahí sí voy a actuar en consecuencia. Yo le digo, mira, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero comienza a predicar la palabra. Le dejamos allí unos panfletos y ahí en la sala él comenzó a entregarle los panfletos, a pesar de que estaba en una condición de debilidad. Él tenía la fe para acercarse y hablarle a las personas, hablarle a los médicos, hablarle a las enfermeras que se acercaban. Venían personas para predicarle la palabra de Dios y él terminaba predicando el mensaje de Dios. Él terminaba hablándoles de la fe, hablándoles de la esperanza. En lo último de su vida, con las últimas fuerzas, pero cuando tú tienes un propósito por cumplir, no importa si quedan segundos de vida, minutos, tú entregarás todo, tú entregarás lo mejor, y es lo que dice el salmista aquí. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Señor, hasta que haga y cumpla lo que tengo que hacer. Dame vida y fortaleza para predicar la palabra, para llevar el mensaje, Señor, a las generaciones siguientes, a los jóvenes, Señor, que están perdidos, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Señor, dame las fuerzas para hacer tu voluntad, para permanecer. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Señor dice: yo te hice, yo voy a llevarte y voy a guiarte en todo momento, en todo tiempo. Dios no es un Dios solamente para el momento de vigor del hombre, para el momento de fuerza, cuando está en lo mejor de sus años. Dios es para toda la vida. Dios sigue mirándote con los mismos ojos de amor que te miraba cuando eras un niño, de la misma forma. Y de alguna manera la oración del salmista es acerca de aquello que debía cumplir, de la voluntad de Dios, de tener un propósito en esta vida que debía cumplir y debía llevar ese mensaje y esa palabra de Dios. Dice otra versión de las Escrituras: aún me has hecho ver muchas desgracias, aflicciones, mucho tiempo difícil. Pero sin embargo, Dios había permitido que pueda conocer sus caminos, ser guiado, y eso fue fortaleza a su corazón. Dios mío, no me abandones aun cuando yo esté viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder hasta la generación y a las futuras, a esta generación y a las futuras. Aunque parezca que no tenga fuerza, Señor, yo aún tengo algo que cumplir. Tengo que advertirle a los que vienen que tú sigues siendo el mismo, Señor, que tú no has cambiado, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, tu amor no cambia. Aquel que estuvo conmigo desde el vientre me acompañará, Señor, hasta lo último, me acompañará hasta las canas, me acompañará, Señor, en el momento de debilidad, en el momento de fragilidad. Tú estarás conmigo, aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios, ¿hasta cuándo es el amor de Dios? Una persona anciana en la congregación muchas veces siente que no encuentra su lugar, porque todo está puesto para los jóvenes, para los que tienen fuerzas, para los que quizás le queda mucho camino por delante, y el anciano dice: ¿yo qué tengo que ofrecer? La experiencia de un camino vivido, el conocimiento de Dios y su enseñanza, la experiencia de una vida que vio a los jóvenes avanzar, retroceder, el haber permanecido cuando tantas personas se volvieron atrás. Muchas veces yo he hecho comparación de que esto es como una guerra, y realmente lo es. Es una guerra por las almas, en las cuales Satanás está tratando de destruir todo a su paso. Y muchas veces tú tienes tus compañeros de milicia, y en el camino tú ves como muchos van quedando atrás, muchos caen, y hay veces que no puedes quedarte a sostenerlos, no puedes quedarte a levantarlos y que continúen. Es un proceso que la persona tiene que pasar. Es parte de su búsqueda de Dios, es parte de un momento de su vida, de su enseñanza. Y tú tienes que continuar, tienes que avanzar, tienes que seguir adelante, para que pueda tener esa fortaleza, esa madurez y ese crecimiento. Debe continuar, debe seguir, porque hay un objetivo y un propósito que cumplir. Si Samuel se hubiese quedado llorando por Saúl, llorando y lamentándose, ¿y entonces qué hubiese conseguido? El Señor le dijo: mira, ya no llores más,
Yo me he provisto de un rey, avanza. Yo tengo un plan diferente. En el caso de la vida de Saúl, el Señor lo había desechado. Había desechado su reinado. No así en el camino de los creyentes. Muchas veces el que cae no es porque sea desechado, es que está enfrentando un momento de prueba, de dificultad. Y si tú quieres quedarte a sostenerlo y tratar de levantarlo, no podrás permanecer en ese lugar, tienes que avanzar, aunque te duela. Cuando las personas, los hombres van a la guerra, en momentos se encuentran ocasiones así, donde tienen que decidir si abandonar a su compañero en el camino y continuar. Muchas veces de eso dependerá una misión o dependerá perder su vida. No tiene que ver con una cuestión de egoísmo, sino con un sentido del deber. El mismo soldado le dirá: avanza, tienes que ir, tienes que hacer lo que tienes que hacer, déjame aquí. No podemos continuar los dos. Si tienes éxito, podrá ser fortaleza para mí. Pero si ambos quedamos en este lugar, entonces ¿quién ayudará? Dice la palabra: no es bueno que el hombre esté solo, porque si cae no tiene quien le levante. Mejores son dos que uno. Pero si tú te caes y te quedas ahí caído, entonces no tendrás las fuerzas para levantarlo. Hay momentos donde tienes que continuar. Y esa es la experiencia de alguien que ha enfrentado esas luchas, esa adversidad en su vida, y las ha podido superar, y las ha podido pasar. Dice el libro de Proverbios: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay momentos donde luchas contra tus pensamientos, la palabra de Dios o lo que tú piensas. Siempre será la palabra de Dios. Lo que a mí me parece, pastor, o lo que Dios me dice. Lo que Dios te dice, aunque no te parezca, así es. Aunque no lo entiendas, así es. Porque si tú entendieras todas las cosas de la vida, entonces no estarías enfrentando ese problema. Y para poder aprender necesitas ser guiado por Dios. Necesitas ponerte en las manos de Dios, aun cuando no entiendas hacia dónde te diriges. Esa es la confianza, esa es la fe. Esa es la experiencia de alguien que ha vivido la vida y que ha atravesado las dificultades. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, hasta que cumpla tu propósito en mí, Señor. Dame aliento de vida, dame la fuerza, Señor. Yo le dije a este hermano: mira, predica la palabra de Dios hasta lo último. Si el Señor decide que vas a partir con Él, trata de llevarte todas las perlas que puedas para tu corona. Trata de hablarle a la gente de Dios. No lo hiciste en tu vida, pero hazlo ahora, en el último momento. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para hablar de Dios. Nunca es tarde para hacer su voluntad. Aunque estés en lo último, aunque sientas que ya no tienes mucho que entregar, dile: Señor, mientras que la fuerza esté en mí, predicaré tu palabra, anunciaré la verdad, Señor, llevaré el mensaje de salvación, Señor, porque cumpliré, Señor, tu plan y tu propósito en mi vida. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Entender esto es encontrar un sentido. Porque cuando tú dices: ¿y qué haré luego? El salmista aquí dice: Señor, aún tengo mucho que hacer. Aún tengo una tarea por delante. Pero ¿cómo? Si ya es anciano. Aún tengo mucho que hacer. Un joven dirá: no se puede hacer tantas cosas. Pero aquí un anciano dice: tengo mucho por hacer. Dice la palabra de Dios: tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Esas grandes obras que el Señor hizo
en la vida de aquel anciano le permitían comprender que no había Dios como su Dios. Le permitiría entender que así como Dios estuvo en cada etapa de su vida, también lo haría en este momento. Hacía una apelación y un pedido a Dios: Señor, en este momento, no me dejes. Has estado conmigo siempre, me has enseñado siempre, y desde mi juventud he tomado tu consejo y tu palabra. Ahora, Señor, que me encuentro en esta condición, permíteme seguir hablando, Señor, de ti. Hay veces cuando nos encontramos, hace algunos meses atrás, me tocó ir a hacer una campaña a una de las provincias y me encontré con un hermano de casi 100 años que caminaba kilómetros para ir a la iglesia, kilómetros para ir donde estaba la radio, para poder cuidar ahí, para poder estar con los hermanos. Hacían beneficio y salían a panfletear todos los días, casi 100 años. Bien podría decir así: Señor, hasta lo último, hasta que anuncie, Señor, tu mensaje, hasta que predique la palabra, Señor, a esta generación y a la futura, Señor, dame las fuerzas para continuar. Y tú lo veías al hermano con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de servir a Dios. Hay veces que las personas no vienen a la iglesia y dicen: no, lo que pasa es que vivo lejos. Y vive a 20 cuadras. Un hermano de casi 100 años camina casi 10 kilómetros para ir a hacer un beneficio, para vender empanadas, para sostener la obra de Dios, para entregar un panfleto, para compartir la palabra de Dios. Pero y otros dicen: no puedo. Un joven dice: no puedo, no tengo fuerza. No. Siempre habrá excusas. Hoy hace mucho calor. Bueno, dentro de poco hará mucho frío. Y si llueve, habrá mucha lluvia. Si el clima no nos permite avanzar, bueno, así será nuestra vida. Enfrentaremos todos los cambios y nunca podremos permanecer, porque somos creyentes de la condición. Si las condiciones cambian, entonces yo cambio. Si las cosas se ponen difíciles, entonces no puedo. Cuando viajé a esa provincia, conocí también que un hermano vive en la montaña. Son como 10 kilómetros en pendiente. Y este hermano todas las semanas viaja desde la montaña, baja para poder hacer dedo desde la mañana para llegar al culto de las 7 de la tarde. Desde la mañana hace dedo para poder viajar a la capital de la ciudad, kilómetros, para poder escuchar una palabra. Se tiene que quedar allí para poder salir al otro día y hacer lo mismo y subir. Quizás tú dices: y yo la tengo tan fácil, la radio se escucha tan bien, el colectivo me deja aquí en la puerta, o vivo unas cuadras nada más. Pero aún así, a veces no puedo, a veces siento que no puedo hacerlo. La experiencia, los años, la fortaleza de haber vivido en Dios le permitió saber que el Señor hizo grandes cosas. ¿Quién como tú, Señor? ¿A quién puedes buscar en el momento de la angustia? ¿A quién puedes clamar en el momento de la aflicción? ¿Qué puedes hacer cuando no encuentras respuestas en tu vida? Dice la palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Aún en la vejez serán fructíferos, aún en la vejez tendrán fuerza. Esa es la diferencia de una vejez en Dios, de una vejez con propósito. Porque un anciano ya está jubilado,
ha trabajado toda su vida y se ha acostumbrado a un ritmo y a una rutina. Pero ahora ya con 65, 70 años se encuentra en la casa y no sabe qué hacer. Le sobran un montón de horas de su vida y no saben qué invertirlas, qué hacer con esa vida. Se siente que no sirve para nada. Su familia quizás se lo hace sentir, se lo hace notar. Muchos ancianos se deprimen por eso. Ya no se sienten útiles. Ya las fuerzas le faltan, ya no es lo mismo. No comprenden los tiempos que vivimos, no manejan tecnología. Son fáciles de engañar. Pero ¿cuál es la diferencia de un hombre que ha conocido la justicia de Dios? De un hombre que aún en lo último mantendrá su fuerza. No todos entienden. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Pero dice, volverás a darme vida. He tenido que pasar, Señor, cosas difíciles. Señor, pero entiendo que así como lo has hecho antes, lo harás otra vez. Y aunque pueda el creyente enfrentar dificultades, Señor, volverás a darme vida. Aunque pueda haber momentos en mí que sienta que estoy muriendo, Señor, tú volverás a darme vida. No dejaré para siempre caído al hombre bueno, dice la palabra. El justo cae 7 veces, cae el justo, pero se levanta otra vez. Tienes que levantarte una vez más, tienes que levantarte con fuerza, tienes que levantarte a predicar la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Has sentido alguna vez que has caído lo más profundo? Dice, volverás a levantarme otra vez. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, sentí que para mí había tocado fondo. Luego conocí que había más abajo, había más profundidad. Para mí ese era el fondo. Fundido, sin esperanza, sin ganas de vivir. Para mí ese era el fondo. Era mi fondo. Pero hay otros que están al borde de la muerte, atrapados en las drogas sin poder salir, recurriendo al ocultismo, totalmente atormentados. Hay más abajo, en situación de calle, sin tener para comer, en una vida miserable. Hay más abajo. Cuando fui conociendo a otras personas, me di cuenta que había más abajo. Conocí un joven que tenía su familia, un joven de bien, pero las drogas lo habían llevado a la calle. Vivía como un linchera con todo el pelo enmarañado. Las drogas lo habían destruido. Hoy es un varón que tiene su familia, es una persona que tiene un buen trabajo, pero las drogas lo estaban consumiendo. Hay veces que pensamos que no hay más abajo, pero sí, hay un escalón más. Pero yo había llegado a ese fondo, a ese lugar. Ya para mí era el abismo. Y Dios me levantó de ese lugar. Dios me rescató de esa condición. Cuanto más alguien que ha caminado en Dios, cuanto más alguien que tiene la experiencia del Altísimo, la palabra del Señor en su corazón, la oración, el salmo, el cántico de un anciano que ha vivido la vida y que ha enfrentado dificultades y que ha enfrentado males. Tú me has hecho ver muchas angustias y males y volverás a darme vida. Porque es así. Uno en el camino enfrenta muchas angustias y males. Ahora, si tú me preguntas, pastor, ¿usted tiene una vida triste? No. Ya no conozco lo que es la tristeza personal. Tristeza por algo que me pase. Sí, tristeza por lo que le pasa a los demás. Tristeza cuando veo a una persona que tiene todo el futuro y Satanás lo tiene así, destruido. Tristeza cuando veo a un joven en la calle con todo un futuro por delante, pero drogado, alcoholizado. Satanás lo tiene ahí atado. Tristeza al ver los niños que sufren por la condición de sus padres, que viven en esa situación. Pero no por mi propia vida. Dios ha cambiado eso. Dios ha sacado. Ya no hay un motivo para estar triste.
Cuando no teníamos a Dios, cada uno le importaba su propia vida y se entristecía porque quería alcanzar lo propio y quería hacer su vida y era egoísta. Pero cuando Dios llega a tu corazón, tu mirada comienza a cambiar y ya no es como tú veías antes, porque ahora el Señor te pone a ti un corazón diferente, de manera que ahora sientes el dolor, sientes la tristeza de aquel que se pierde, sientes la tristeza de esa madre que se droga y va a perder a su hijo, sientes la tristeza de esa persona que no encuentra esperanza, de aquel que no puede dormir por las noches, de aquel que está siendo atormentado porque no conoce a Cristo. Entonces sientes el impulso de que tienes que predicar la palabra de Dios, de que tienes que levantarte una vez más, de que tienes que fortalecerte en Él para llevar el mensaje de esperanza, aleluya, para hacer luz en medio de tanta oscuridad. Santo nuestro Dios. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Señor, tú me levantarás otra vez, aunque me encuentre en la parte débil de la vida, en lo más frágil, en el último ocaso de la vida. Señor, pero tú permitirás que vuelva a levantarme, me fortalecerás y volverás a consolarme. Aunque sea anciano, necesita el consuelo de Dios. Necesita sentir que Dios está cerca. Cuando uno es niño, dice, el niño necesita el amor de la madre, necesita el amor del padre, la contención, necesita ser enseñado por la fragilidad de su vida, por los primeros pasos. Pero esta palabra habla de alguien que es anciano, pero que aún en medio de ese tiempo de su vida, aún el Señor volverá a consolarte. El Señor volverá a acercarse a ti. El Señor volverá a tener misericordia. Esta palabra viene para mostrarnos que aun cuando nosotros nos sentimos desechados, aun cuando la misma sociedad nos descarte, aun cuando ya no tengamos fuerza y sintamos que no vamos a servir para nada, en Dios aún hay un propósito que cumplir. ¿Cuánto más aquel que hoy está escuchando este mensaje y dice, yo no quería nada saber con la fe, porque pensaba que no había un plan con mi vida, porque no me sentía amado, porque no me sentía valorado, porque no me sentía que había un plan o un propósito para mi vida? Bueno, déjame decirte que el Señor se acerca a ti con esta palabra para que puedas comprender que hay un plan y un propósito para ti. Que tu vida valió la sangre de Cristo en una cruz que fue derramada por amor y por misericordia a ti, para que tú puedas tener una nueva oportunidad, para que tú puedas levantarte hoy y puedas decir, si hay un plan y hay un propósito, entonces tengo que llevar este mensaje que me ha cambiado la vida, esta palabra que ha cambiado mi corazón. Tú no puedes guardarla debajo de un lugar en la tierra, esconderlo. Tienes que ponerla en un lugar de bendición, tienes que multiplicar lo que Dios te ha dado. No puedes guardar el secreto que Dios ha hablado a tu corazón. ¿Por qué digo secreto? Porque muchos no lo entienden. Quizás tú entiendas quién es Cristo, pero si el mundo comprendiese quién es Él, entonces no andaría en tinieblas. Si el mundo entendiese que Jesús es el Salvador, el Redentor de esta humanidad, entonces se acercarían para ser consolados, para ser restaurados, para ser redimidos, para ser perdonados por el Señor. ¡Aleluya! Pero ¿cómo creerán, dice la Escritura, si no hay quien les predique? ¿Y quién irá? Y es tiempo de que tú digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay un propósito todavía. Si eres un joven, algún día querrás poder decir como este anciano, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora, hasta hoy, he manifestado tus maravillas. Señor, me has enseñado y hasta ahora permanezco en ti, permanezco en la fe, permanezco en tu enseñanza. ¿Quién pudiera decir eso por muchos años? La única forma de que eso sea así es que entiendas que hay un propósito, es que entiendas que hay un lugar.
Dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando tú miras a Cristo, cuando tú pones tu mirada en el Señor, entonces no habrá nada que pueda distraerte en el camino. En el camino habrá cosas que tratan de confundirte, habrá quizás hermanos que tratan de confundirte, situaciones que tratan de confundirte o de alejarte de Dios, pero si tu mirada está puesta en Cristo, nada podrá alejarte del amor de Dios, nada podrá separarte del amor del Señor, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, dice la Escritura. ¡Aleluya! Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Quizás eres un niño, algún día crecerás. Un joven, un adulto. Quizás ya estás en esa etapa de ser un anciano. Sea donde sea que te encuentres, la carrera de la fe debemos correrla todos. Cada uno correrá a su ritmo. Algunos más, otros menos. Algunos tendrán más resistencia. Lo importante es que continúes, que no te rindas, que no bajes los brazos, que entiendas que esta es la carrera de la vida, la carrera de la fe, que se termina en el momento que el Señor lo decide. No hay un tiempo establecido. No busco a Dios hasta los 30 y luego me alejo porque ya está. Ya formé la familia, ya no me drogo, no ando en alcoholismo, no hago nada, entonces ya estoy bien, soy una persona buena. Es para toda la vida. Cuando tú amas a Dios, ya no puedes alejarte de Él. Ya no puedes separarte. Y aunque trates de resistirlo, ya hay algo dentro de ti. El Señor te ha elegido. Hay veces que hay personas que sienten algo diferente, que cuando la palabra de Dios es predicada sienten que hay algo que está pasando en su interior. Dios te ha llamado con un plan y con un propósito, no para que escondas los talentos, no para que digas, bueno, y otro lo hará. Sí, seguramente otro lo hará. Si yo no estoy aquí predicando mañana, otro lo hará. Otro líder habrá, otro colaborador habrá. Pero si Dios te eligió a ti, si Dios te llamó a ti, ¿por qué endurecer tu corazón? Si hoy oyes su voz, deja que el Señor haga esa obra en ti. Este no es un camino para 10 años, ni para 20, ni para 30, es para toda la vida. Es seguir a Cristo hasta el final de mis días. Es jurarle amor eterno a alguien que muchas veces las personas juran amor, pero sin embargo no pueden cumplirlo. Y hay veces que el hombre se relaciona con Dios de la misma manera que se relaciona en el área de los sentimientos. Cuando pasa algo que no me gusta, entonces me alejo de Dios y le echo la culpa de que Él lo hizo. Es fácil echarle la culpa a Dios por nuestros problemas, pero sería mejor hacernos cargo, sería mejor comprender, sería mejor dejar que el Señor pueda hacer esa obra en nuestra vida. Yo voy a invitar a aquel que hoy está escuchando este mensaje, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra a través de las redes sociales, que quieran acercarse a Dios, que quieran tomar este camino que es para toda la vida, no como quien visita al médico para resolver un problema, sino como aquel que se acerca para encontrar algo más que una sanidad temporal, una sanidad del alma, sino alguien que tiene la capacidad, por gracia, por amor, de regalarte la vida eterna, de permitir que algún día puedas vivir en ese tiempo que el hombre anhela vivir, un lugar sin maldad, un lugar sin muerte, sin tristeza, sin lágrimas. Eso existe, y el Señor te lo ofrece por medio de su salvación. El Señor te lo ofrece por medio de la muerte en la cruz. El Señor te redime de tus pecados si tú tomas la decisión
de tomar su sacrificio como el pago de los tuyos. Si hoy decides tomar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para perdón de tus pecados serán perdonados, arrojados al fondo del mar para ya no acordarse nunca más de ellos. Y el Señor te hace hoy una nueva criatura. Y juntamente con su gracia y su misericordia te regala la salvación, la vida eterna. Y no solamente para ti, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesas de bendición para los que creen en Jesús. Hay promesas de esperanza para aquellos que se animan a confiar en el Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos donde quiera que te encuentres y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en este día yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, bendito eres, Señor.